Muchas gracias por la compañía y bueno, también agradecer al centro y a su director, a César Alfredo de Lago Gil, que nos han cedido estas instalaciones y al Ayuntamiento de Madrid, por tenernos aquí durante aproximadamente un mes, que es el tiempo que vamos a estar, hasta el 29 de noviembre, en un horario bastante amplio, de 9 a 9. Y los sábados hasta la 1:30. Bueno, si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues decírselo, que durante ese tiempo va a estar disponible la exposición. A continuación presentarme para aquellos que no me conocéis, que sois pocos, vuestros amigos. Me llamo Antonio García Menéndez, soy miembro del Seminario de Historia Local de Pinto, que es una asociación de defensa, de difusión, de protección del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural del municipio de Pinto. Y además de eso soy licenciado en Geografía e Historia, la especialidad de Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y he sido profesor de Geografía e Historia Secundaria hasta el año 2019, hasta enero, que me jubilé, y luego entre otras cosas tengo estos entretenimientos, ¿no? Contacto con Rosario de Acuña se debe a un pequeño librito, un folleto que se titula Aproximación a Rosario de Acuña, que escribió José Luis Esparcia, un amigo y compañero del Seminario de Historia Local de Pinto, que fue concejal de Cultura y que hoy es presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández. José Luis Esparcia es el que me metió un poco, el librito que escribió en el contacto en 1999 con Rosario de Acuña, y a partir de ahí fuimos manteniendo según iban saliendo cosas, el Macrino Fernández Riera, luego las obras de los Segolados, mantuvimos ese contacto. ¿Por qué Pinto? Pues porque Pinto, Rosario de Acuña estuvo viviendo una década, de 1881 a 1991, posiblemente mantuvo algunos años más de contacto. Y bueno, por ese motivo, de hecho vivió a 300 metros de donde yo vivo actualmente. Esa es un poco mi presentación, y respecto a la conferencia que hoy tengo pensado realizar, comentaros que el título que lleva es el de Rosario de Acuña y Madrid. Rosario de Acuña y Madrid, entre otras cosas porque este año es el 175 aniversario de su nacimiento en Madrid el día 1 de noviembre. Entonces, hemos aprovechado esta conmemoración para traerla a este centro que lleva además su nombre, el Centro Sociocultural Rosario de Acuña, que se corresponde con el que se le dio originalmente en el año 1933 como Grupo Escolar Rosario de Acuña. Y mi intención es hacer 4 partes en la exposición. Una primera, presentaros, sobre todo para aquellos que no lo conocéis, el itinerario que ha tenido la exposición. Una segunda parte, que al principio yo no pensé en hacerla, pero que luego he creído que era imprescindible, y es hablar de la historia de la denominación de este centro. Es decir, cómo se llega a llamar Rosario de Acuña y luego cómo se pierde esa denominación y cómo se recupera. Creo que había que poner el foco, dado que estamos precisamente en el centro, en este centro que lleva su nombre, había que no poner 2 o 3 diapositivas, sino darle un poquito de identidad. Una tercera parte, que va a ser más telegráfica porque el tiempo apurará, en la que quiero haceros una especie de ruta o de itinerario por el Madrid de Rosario de Acuña,
con escenarios vinculados a su vida y con escenarios también que están relacionados con homenajes o con el recuerdo a su figura. Bueno, sobre la exposición, deciros que la exposición se proyecta en el año 2021 con la idea de conmemorar el año 2023 el centenario de su fallecimiento en Gijón. Y el Ayuntamiento de Pinto aceptó nuestra propuesta del Seminario de Historia Local, la financió en dos partidas en el año 2022 y 2023. En el 2022 nos dedicamos a toda la parte de edición y luego ya en el 2023 pues dedicamos todo el año a hacer actividades que no me voy a detener porque las tenéis en los libritos que tenéis. Ahí figuran todas las actividades que se realizaron, entre otras pues la exposición. La exposición se hizo en este edificio de la Casa de la Cadena de Pinto, un edificio del siglo XVII-XVIII, que tiene la cadena y el escudo de los Pantoja que tenéis ahí, se ha puesto este año también por iniciativa del Seminario de Historia Local de Pinto. Y esa exposición, ahí tenéis lo que es la cubierta del catálogo y la sala de exposiciones de la Casa de la Cadena. Como veis, tiene dos partes. Una parte es la de los paneles. ¿Se ve el ratón en la...? No. Pero se pasan las diapositivas. La cuestión es que tiene dos partes, una de los paneles que tenéis aquí fuera y luego otra parte de bibliografía. En la parte de bibliografía, tenía a su vez obras de Rosario de Acuña, obras de la EP escritas por ella, originales, más luego otra parte de obras suyas, pero de ediciones modernas o de ensayos sobre su figura. En total se expusieron 120 obras, una colección particular y una colección que se ha ido enriqueciendo después del año 2022 y que también contemplaba otras obras que no se pudieron exponer porque no había espacio y que estaban vinculadas era el complemento de cada uno de los paneles que tenéis en la exposición. De Pinto pasó al Colegio de los Bernardos Cistercienses de Santa Librada en la Universidad de Alcalá de Henares, un edificio del siglo XVI, que ahora mismo son los archivos del movimiento obrero. Están las fundaciones Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Ahí estuvo la exposición en el patio y tuvimos un acto de inauguración y de guía, una ruta guiada por la exposición, con la participación de María Luisa Carcedo, que es la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, consejera de Estado y que ha sido diputada, senadora, ministra de Sanidad y además es asturiana. Iréis viendo que los asturianos tienen en la recuperación de Rosario de Acuña van a tener bastante importancia, entre otras cosas porque ella luego decidió vivir en Asturias toda la etapa final de su vida. Entre estos asturianos que van a recuperar la figura de Rosario de Acuña está Amaro del Rosal, que precisamente estaba vinculado a esta Fundación Pablo Iglesias porque donó sus archivos. Es decir, que lo que va a ocurrir es que nuestra exposición de paneles va a convivir en la Fundación Pablo Iglesias con toda la documentación sobre Rosario de Acuña que tenía Amaro del Rosal, porque cuando estaba en el exilio en México, él admiraba mucho a Rosario de Acuña y quiso hacer algún estudio biográfico. Entonces tuvo varios contactos en Asturias que les encargó buscar información sobre ella
hablar con gente que la hubiera conocido, recabar documentación, y una de las figuras más importantes con la que se encontraron fue con Aquilina Rodríguez Arbesu, que era, tenía devoción por Rosario de Acuña y había guardado documentación sobre ella, fotografías, recortes de prensa, hasta, la devoción era tal que tenía guardados mechones de cabello de Rosario de Acuña que están ahora en la fundación, en el archivo. Amaro del Rosal lo recopiló todo, acabó ese archivo también con la documentación suya, y luego, cuando vuelve a España, ya después del franquismo, lo dona a la Fundación Pablo Iglesias, pero lo dona en dos partes su archivo. Uno, que es este que veis aquí en azul, que pone archivos Amaro del Rosal, que no está ahí, es una primera donación antes de morir en el año 84, y luego una vez que ya fallece, se dona otra parte del archivo de Amaro del Rosal, ya posteriormente, que es donde está catalogado el fondo sobre Rosario de Acuña. Ese fondo sobre Rosario de Acuña se expuso conjuntamente con los paneles nuestros en el tiempo, en el mes que estuvo en junio del 23 en Alcalá de Henares. De ahí, de Alcalá, pues pasó la exposición a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, y aquí fuimos de la mano de la catedrática honorífica de la Complutense, Elena Hernández Sandoika. Elena Hernández Sandoika, además de catedrática de Geografía e Historia, fue vicedecana de la facultad y fue también vicerrectora de la Universidad Complutense. Y bueno, Elena ha sido aquí en Madrid por lo menos la que ha tenido más peso en la introducción en el mundo universitario, en el mundo académico, de la figura de Rosario de Acuña, que ha hecho más estudios, más trabajos, más artículos, y ha coordinado ediciones colectivas, y ha hecho una biografía. En el año 2022 edita una biografía de Rosario de Acuña de 1000 páginas. Es un volumen contundente, que es la que tenéis ahí, Rosario de Acuña, la vida en escritura. Es una lectura, o sea, una biografía basada en la lectura de los textos de Rosario de Acuña y en una lectura cronológica de los mismos, podríamos decir, o siguiendo el mandato que Rosario de Acuña hizo en su testamento de 1907, editar mi obra, pero la tenéis que editar cronológicamente para saber cómo ha ido evolucionando mi pensamiento. Bueno, pues esto lo hizo Elena Hernández Sandoika, y de su mano fuimos a la facultad. En la facultad tuvimos la exposición en el vestíbulo del Salón de Grados. Y bueno, también hubo una pequeña exposición de biografía sobre Rosario de Acuña en dicha exposición. De ahí nos fuimos ya a un sitio más moderno, a una biblioteca de la Comunidad de Madrid, Rafael Alberti, que aquí estuvo otro mes, y en la biblioteca, es también un edificio singular, porque tuvo el premio de urbanismo del año 1998 del Ayuntamiento de Madrid, y el arquitecto es Andrés Peria Ortega. Aquí los paneles no tenían ni necesidad de soportes, los hemos tenido puestos de todas formas, clavados, con pie, sin nada, como los veis ahí, como los tenemos aquí con pinzas. Son unos paneles maravillosos, pueden estar de cualquier forma. Y de ahí fuimos al Conde Duque, hasta la maravillosa Puerta de Rivera del Barroco, y en el Conde Duque ha estado en la Biblioteca Histórica Municipal, y ha estado pues bastante tiempo. Empezamos como que iba a estar 3 meses, y al final han tenido la exposición 10 meses. La hemos recuperado para traerla aquí.
¿Qué importancia tiene la Biblioteca Histórica Municipal con Rosario de Acuña? Pues una importancia muy grande, porque allí está el archivo personal de Rosario de Acuña que se ha conservado, que nadie sabe cómo ha llegado allí. Es decir, no hay forma de que nadie nos diga cómo llegó. Dicen que es que unos libros de entrada se perdieron en la guerra, el registro. La cuestión es que no se sabe cómo llegó ese archivo. Fue Macrino Fernández Riera quien empezó a rescatar algunos documentos de este archivo, y nosotros, cuando tomamos contacto con él en el 2022, de los 350 documentos que había, estaban digitalizados 50. Con el presupuesto que nosotros teníamos para nuestras actividades, pues dedicamos una partida para digitalizar la totalidad del archivo de Rosario de Acuña en la biblioteca. De tal forma que ahora mismo tenéis en internet, entrando en la biblioteca, tenéis todos los documentos del archivo de Rosario de Acuña digitalizados. Gracias a que el Seminario de Historia Local los abonó el coste de esa digitalización en el año 2022. Pero no pudimos utilizar esa documentación porque estábamos embarcados ya en ese año en todo el proceso de edición, del catálogo, de la exposición, y al final nuestra intención de haberlos podido utilizar esos documentos no fue viable. Bueno, aquí tenéis una pantalla en la que se ve, por un lado, el acceso a los documentos del catálogo, y bueno, aquí la exposición con las vitrinas en la cual aparecen documentos del archivo. Entre ellos se expusieron las cartas que Isabel II, que estaba en el exilio, enviaba a Rosario de Acuña felicitándola por su matrimonio, por el éxito en el estreno de Revisión Tribuno, o por las poesías que le enviaba. De tal forma que ya veréis cómo tenemos a una mujer que parte de una proximidad muy grande a la corona y va derivando a otros planteamientos. Y la Biblioteca Histórica Municipal hizo otra labor importante, y es que ha creado una exposición virtual a la que se puede acceder por internet, en la que están reproducidos textos y documentos que se incorporaron a la exposición con la que estaban nuestros paneles. Bueno, de ahí hemos aterrizado en el Centro Sociocultural Rosario de Acuña, y bueno, pues aquí estamos. A ver, voy a pasar a la segunda parte, que bueno, en el centro estamos, como lo habéis visto, en el vestíbulo, y luego una salita que hay al fondo, porque algunos no han entrado, donde está bueno, para mí era bastante emocionante, bueno, lo es, el hecho de estar aquí hoy, ¿no? Por varias razones. Una, porque estamos en un centro que es fruto de la labor de construcciones de infraestructuras de la Segunda República, de un régimen que apostó por extender la educación y la cultura, y es un edificio que es ejemplo de ese proyecto. Luego, por llamarse Rosario de Acuña, es decir, por llevar el nombre de una librepensadora y de una mujer que destacó también por un fuerte anticlericalismo, ¿no? Y por que en nuestro país hubiera una enseñanza laica. Estar aquí, por lo tanto, yo creo que emociona en ese sentido. Voy a empezar por una calle cercana, que aquellos que seáis de aquí, pues conoceréis, que es el Paseo de los Jesuitas. De hecho, quien haya venido en metro y se haya bajado en el Alto de Extremadura, posiblemente habrá pasado
o la Black Cruzada. El Paseo de los Jesuitas, que Pedro de Rapide, que tiene un libro sobre las calles de Madrid, dice que no sabe por qué se llamaba así. Bueno, él edita un libro en el año 1925 y dice, no sé por qué se llama Paseo de los Jesuitas. Dice, porque ni hay acuerdo municipal, ni hay residencia de jesuitas, ni es un sitio adecuado para que se pasen los jesuitas. Porque era un descampado y es un sitio que baja del Paseo de Extremadura a la izquierda, desde el cerro Luche, porque aquí había un arroyo que se llamaba Luche y un cerro Luche. Lo de Aluche viene, parece ser, porque en los planos se ponía A de arroyo y luego Luche y acaban pintando lo de Aluche. Bueno, pues la cuestión está que el Paseo de los Jesuitas, resulta que en la República se le ocurrió pues cambiarle el nombre y darle el nombre de Rosario de Acuña, que era bastante oportuno, porque iba a venir, después de ese acuerdo municipal, iba a venir la Constitución del año 31 de diciembre, y entonces en el artículo 26 va a establecer que las órdenes religiosas que presten de alguna forma voto de obediencia a autoridades ajenas al Estado tenían que ser disueltas. Los jesuitas, su voto de obediencia era directo con el Papa, con lo cual la aprobación de la Constitución conllevó un decreto en febrero del 32 con la disolución de la Compañía de Jesús, que ya había sido disuelta en otras ocasiones, con Carlos III o en el siglo XIX, y la Segunda República disuelve también la compañía. Esto tenía sus implicaciones en la enseñanza, porque la Compañía de Jesús estaba muy extendida en el mundo de la educación. De tal forma que el Paseo de los Jesuitas pasa a llamarse Rosario de Acuña, que era una figura anticlerical en esos tiempos, en los últimos tiempos, especialmente, y se la conocía por eso, pero sobre todo era antijesuítica, era contrario a los jesuitas. Y así se le da el nombre, y de pronto el ayuntamiento se dio cuenta de que ya había una calle Rosario de Acuña en Madrid. De tal forma que en diciembre del 32 proponen que hay que cambiar el nombre de la calle, porque tenían dos calles que se llamaban Rosario de Acuña. De tal forma que eso se quedó ahí y se quedó pendiente, porque en los planos que tenéis ahí, no sé si lo veis, ¿no puedo señalar? Bueno, en los planos que tenéis ahí aparece la calle Rosario de Acuña. Uno es del año 31 y luego tenéis otro que es del año 38 que también aparece, Rosario de Acuña, es decir, que aunque en el 32 dijeron que se cambiara el nombre, ahí estuvo. Parece ser que estuvo hasta los planos catastrales de los años 50. Esto me lo ha hecho un amigo y compañero, Antonio Jáñez, que es de Jefrema y también compañero de la Facultad de Historia. Bueno, pues con estos planos tenemos más, pero tenemos el Paseo de los Jesuitas como calle Rosario de Acuña. ¿Cuál era la calle responsable de esa duplicidad? Era una calle que todavía existe, que está situada en la colonia Iturbe. Iturbe es el nombre del promotor. Esto era la colonia Iturbe 1, una colonia jardín para las clases populares, en la zona de la Fuente del Berro, y se construye entre el año 26 y 29 y le ponen a una calle Rosario de Acuña. Esta es la calle que tenéis aquí, de Hotelitos, actual, la foto actual, este es el plano del año 29. En esa zona, bueno, pues se va a hacer esta construcción y, igual que pasó desapercibida para las autoridades republicanas del ayuntamiento, cuando llega el franquismo no se dieron cuenta, de tal forma que durante toda la dictadura franquista tuvieron una calle dedicada a Rosario de Acuña, una señora que había sido clerical, masona, republicana, filosocialista,
se coló aquí y permaneció durante toda la dictadura. Esta calle era la que hizo que el paseo de los jesuitas tuviera esa complicación a la hora de nombrarse como Rosario de Acuña. Muy próximo a la calle Rosario de Acuña, pues tenemos algunos republicanos ilustres que la acompañan. En el caso del Centro Cultural de Quinta del Berro, Rafael Altamira, que fue un miembro del Partido Republicano Centralista y del Partido Liberal, y que sus restos han vuelto a España hace muy poquito, en el 2024, desde México. Ahí tenéis también una foto de la inauguración del centro en 2018, con la alcaldesa Manuela Carmena. Muy próximo también a Rosario de Acuña, en la calle, está Doctor Esquerdo, otro republicano, la calle Doctor Esquerdo, otro republicano ilustre con el que luego veremos que va a tener una relación. Y otro republicano, Joaquín Dicenta. Joaquín Dicenta, que seguramente os sonará y lo conoceréis por ser un dramaturgo muy importante, muy popular, y también por toda la saga familiar de Dicenta. Él va a ser también, aparte de escritor, va a ser político. Se va a presentar a las elecciones del año 1909. De 1909 al 1912 será concejal por el distrito de Latina y además será el concejal que obtiene más votos en Madrid. Hubo otro concejal republicano que este es José María de la Torre Murillo, el otro concejal republicano que se llama Latina. Dicenta, aparte de su parte artística y luego bohemia, no sé si alguno habréis visto una exposición que hubo en el Conde Duque sobre el Madrid bohemio. Bueno, pues esa exposición que estaba bien. Se habla de Dicenta porque era uno de los personajes de la bohemia del Madrid. Además de eso, hizo un informe, presentó un informe sobre reorganización de la enseñanza municipal de Madrid, que lo va a presentar a una comisión municipal, y ese informe es de 1910, es un informe muy interesante, interesante, pues está aquí, pero fijaros, es un informe, pero es finito, ¿no? Pero tiene mucho contenido, es decir, no solamente da unas explicaciones de la necesidad de la educación para el progreso del país, sino que da unos datos y hace un plan de propuestas, que luego ese plan de propuestas se conocerá en 1911 como el Plan Dicenta. Resumiendo los datos, el informe está basado en los niños de 6 a 12 años que había en aquel momento, de tal forma que nos dice lo siguiente: de 62.074 niños y niñas que había, los que acudían a la escuela eran 34.000, es decir, aproximadamente un 55%. Y había otros 28.000 que, un 45%, que no acudían a la escuela. Establecen datos por niños y niñas, pero no son relevantes, no hay diferencias importantes. Lo que sí hay diferencias es entre los que van a la escuela. Hay una diferencia entre los que van a la privada y los que van a la pública. A la privada iban 22.535, el 66%, y a la pública iban 11.493, es decir, el 34%. La enseñanza privada era plenamente dominante en esos momentos en Madrid, con el 66%, sobre todo enseñanza privada y religiosa. No hay tampoco grandes diferencias entre niños y niñas. Y las conclusiones son evidentes, es decir, hay una población de un 45% de niños y niñas entre 6 y 12 años que no van a la escuela. Y eso, evidentemente, pues
para cualquier país era un problema, ¿no? Para nuestro tardó un poco en solucionarse. En algún sitio he leído que el presupuesto de la ciudad de París para educación era el mismo que el que tenía toda España. O sea, me parece una cosa un poco, no sé si se corresponderá con la realidad, pero un poco desbordante. Con ese problema se empezaron a plantear hacer unos planes de construcciones escolares que empezaron ya en los años 20, que coincidió en su mayor parte con la época de la dictadura de Primo de Rivera, y entre el año 1922 y 1928 se van a hacer 6 grupos escolares. El Jaime Vera, Pardo Bazán, Joaquín Costa, Concepción Arenal, Pérez Galdós y Menéndez Pelayo. 6 centros en 6 años. Llega la Segunda República y hace 3 planes de construcción escolares. El plan del 31, el plan del 32 y el plan del 33. El plan del 31, 18 grupos escolares. El plan del 32, reforma y ampliación de 10 grupos. Y el plan del 33, construcción de 21 y reforma de 13. Bueno, a nosotros nos interesa el del 31, porque dentro del 31 hubo 3 series de inauguraciones de centros. Cumplieron en los 2 años y construyeron los 18 centros. Tener en cuenta la diferencia, es decir, en 6 años de la dictadura de Primo de Rivera, 6 centros. Aquí, en 2 años, 18 centros. Es decir, van a multiplicar por 9 el número de centros. En la primera serie, que se va a inaugurar coincidiendo con el 11 de febrero del 33, que es aniversario de la Primera República, se inauguran Pablo Iglesias, Blasco Ibáñez, López de Rueda, Rosario de Acuña, Tomás Bretón. En la segunda serie, el 14 de abril, aniversario de la República, Amador de los Ríos, Marcelo Usera, Tiso de Molina, Joaquín Vicenta, Claudio Moyano, Joaquín Sorolla y Ginés de los Ríos. Otros 7 centros. Y en la tercera serie, el 15 de septiembre, antes de comenzar el curso, Alcalá Zamora, Leopoldo Alas, Nicolás Almeón, Emilio Castelar, Miguel de Unamuno y Alfredo Calderón. Bueno, la primera serie es donde está el Centro Rosario de Acuña. De esto, fijaros, me ha llamado la atención una cuestión, la falta de reconocimiento de las mujeres por parte de la República. De tal forma que en los 18 nombres solo hay una mujer, Rosario de Acuña. No encontraron más mujeres para reconocer. En los 6 anteriores hay otras 2 mujeres, en los de la dictadura, Pardo Bazán y Concepción Arenal. Y algo que quiero resaltar también es el nivel, es decir, son el nivel, podríamos decir, de importancia de los personajes a los que se dedican los centros. Y estamos en muchos de estos personajes vinculados con la política, con el arte, con la literatura, son personajes de primer nivel, y entre ellos estaba Rosario de Acuña. Estaba entre ellos, estaba a la altura de Concepción Arenal, estaba a la altura de Pardo Bazán. ¿Por qué? Es una pregunta que os hace. ¿Por qué Pardo Bazán, Concepción Arenal han formado parte de la memoria colectiva de este país y Rosario de Acuña pasó al olvido más total, ¿no? En cuanto a su conocimiento? Bueno, pues ahí queda. Los arquitectos de esas construcciones escolares fueron Idesta, Bernardo Ginés de los Ríos, que es sobrino de Francisco Ginés de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza, y Antonio Flores Urdapilleta. Tuvieron luego trayectorias distintas. Estos construían en estilo racionalista, funcionalista, algunas historicista, pero bueno, el centro este es racionalista.
mientras Bernardo Giner de los Ríos permaneció, podríamos decir, afín a la Segunda República, el caso de Antonio Flores, tuvo complicaciones, no solo políticas, sino parece ser que también técnicas, con el arquitecto municipal Luis Bellido. Hubo algunos conflictos, ¿no?, entre calidad y cantidad de centros, ¿no? Parece que hubo ahí unas disputas. El caso es que Antonio Flores tuvo que salir, le destituyeron de todos sus cargos en el año 37, tuvo que irse a Francia, y de Francia pasaría a San Sebastián y luego moriría pues, poco después de la guerra, en el año 41. Es el responsable de haber realizado la primera parte de la residencia de estudiantes, ¿no?, y de otras muchas construcciones. Aquí tenéis el grupo escolar, Rosario de Acuña, en el año 1933. Cuando se inaugura, el barrio se engalana, se llena de banderas republicanas en los balcones, de mantones de Manila, se hace un arco de triunfo de estos efímeros y se le cuelga una pancarta que dice «Viva la República, que ama la cultura», y se inaugura este grupo escolar en el barrio de Aluche. Ahí tenéis una foto, bueno, se ven los críos por aquí, abajo. Una foto del 33 y otra del 22. Entonces se llamaba Calle España, cuando se inaugura. Hoy es la calle María del Carmen, en el 65. En los interiores, el centro tenía biblioteca, tenía duchas, patio cubierto, servicio médico escolar, vivienda para el conserje, y constaba de 6 secciones con aproximadamente 300 escolares. Un día antes de la inauguración del centro se hizo un acto en el Ateneo de Madrid, en un homenaje a Rosario de Acuña. Ese homenaje lo va a organizar la sección de pedagogía del Ateneo y va a ser presentada en el centro. Tendríais al presidente del Ateneo, Augusto García, republicano, fue ministro y también llegó a presidir durante unos días el Consejo de Ministros. A la izquierda tenéis a Rodolfo Llopis, que era en esos momentos el presidente, el director general de pedagogía del ayuntamiento, y luego tenéis a un era director general de primera enseñanza, Rodolfo Llopis, y fue el responsable de extender los equipamientos de escuelas por toda España, no solo en Madrid. El que tenéis a la derecha sería Eduardo Barriovero, que era amigo de Rosario de Acuña, era un republicano federal y muy próximo a la CNT. Es decir, bueno, ahí en el estrado, fijaros que tenéis un poco una representación de todo, es decir, de toda la izquierda, anarquista, socialistas y republicanos. Rosario de Acuña posiblemente estuviera contenta de ese homenaje porque ella fue una de las que propugnaba que la unión de la izquierda. En su momento propugnó la unión de los republicanos y luego propugnó esa unión de la izquierda que luego veremos. Aquí tenéis cómo salió en la prensa. Bueno, yo traigo también de esto para que lo veáis en formato real. Esa imagen es esta que está aquí, este es el formato en blanco y negro del homenaje que se hace en el Ateneo a Rosario de Acuña. Hay un busto de ella detrás, que era el escultor José María Palma. Ese busto, después de estar allí presentado en el Ateneo, debía ser trasladado al grupo escolar. No se sabe qué pasó con ese busto, está perdido. Y
La inauguración del centro, el 11 de febrero del año 33, contó con el presidente de la República, con Niceto Alcalá Zamora, para venir a hacer la inauguración. Y ahí tenéis el busto. Se hizo también por el ayuntamiento un folleto que se tituló ¿Quién fue Rosario de Acuña? Y se distribuyó por todo el barrio para que se conociera quién era Rosario de Acuña. No tengo el folleto, pero en el libro Rosario de Acuña en la escuela se reproduce el contenido de ese folleto con algunas ampliaciones. ¿Quiénes fueron los responsables de que este centro se llame Rosario de Acuña? Los responsables fueron dos hermanos, Carlos Lamo Jiménez y Regina Lamo Jiménez. Eran de Úbeda, se vinieron de Úbeda a Madrid para estudiar jurisprudencia y ella música, solfeo y piano. Se instalaron aquí con sus padres, su padre era sastre, en la calle Montera, y eran republicanos, masones, librepensadores, que llegan a Madrid y una vez que se empieza a publicar el periódico Las Dominicales del Libre Pensamiento, se convierten también en devotos seguidores de Rosario de Acuña cuando ésta publica en el periódico. Carlos Lamo estudia bachillerato en el Instituto San Isidro, Derecho en la Universidad Central, va a presidir una asociación que se llama Ateneo Familiar, y con esa asociación, que se llama Ateneo Familiar, va a entrar en contacto con Rosario de Acuña en las movilizaciones estudiantiles que exigen la libertad de cátedra por las represalias que se habían tenido contra el catedrático de Historia Miguel Moraita en el discurso que había dado al comienzo del curso del año 1884. Carlos Lamo, libre pensador republicano, masón, pertenece a las logias españolas 176 con el nombre simbólico de Michelet y a la logia Jovellanos en Gijón. Fue el compañero de Rosario de Acuña, una vez después de que ésta se separa de su marido, se conocieron, estuvieron 40 años, que se conocen 40 años juntos y 35 años de convivencia. Y según algunos archivos, fue el primer director del patronato Rosario de Acuña, un patronato que se hace para complementar las actividades educativas de este centro. Y parece ser que murió en el año 33 y quien continúa esa presidencia del patronato va a ser su hermana Regina Lamo, que realmente era quien ponía, podríamos decir, la fuerza en el empeño de trabajar en ese patronato. Para conseguir que este centro se llamara Rosario de Acuña, Carlos Lamo tuvo una audiencia privada con el ministro de Fomento, que era Álvaro de Albornoz, otro asturiano, era de Luarca, y era ministro de Justicia y Fomento, pertenecía al Partido Radical Socialista, y luego acabó con estos procesos que tenían los partidos republicanos en lo que sería izquierda republicana. Bueno, con esta actuación de Carlos Lamo, aquí os pongo, es un texto de Rosario de Acuña sobre Carlos Lamo para que veáis un poco su relación. Dice sobre Carlos Lamo, dice: no en mi soledad, porque afortunadamente no estoy sola, sino en compañía de quien hace 28 años, sacrificando su carrera, sus naturales talentos, su porvenir y hasta su fama, ha sabido con paciencia generosa atenuar el vía crucis de quien, siendo mujer, se ha atrevido en España a vivir como persona y por su cuenta. Hay un reconocimiento de Rosario de Acuña a Carlos Lamo como esa persona que la acompañó y que evitó su soledad. Sobre Regina Lamo, deciros que Regina Lamo tiene una faceta artística,
dedicada a la música, al canto, al teatro, a recitar poesía. Tiene también una faceta social y económica. Va a fundar el primer banco obrero en España. Es una de las principales impulsoras del cooperativismo en el país. Colaborará con Panis en la creación de la Unión de Rabassaires en Cataluña. Bueno, va a ser vicepresidenta del Congreso Nacional de Cooperativas. Una mujer increíble. También es una de las primeras animalistas de este país. Va a fundar la Asociación de Amigos de los Animales y las Plantas en España. Es una antitaurina declarada. Bueno, un personaje, Regina Lamo, lamentablemente poco estudiado hasta ahora. Está ahí, pero poco trabajado. Sobre qué pensaba la familia Lamo Jiménez sobre Rosario de Acuña, es decir, por aquí lo que había era una devoción de toda la familia hacia Rosario. En este caso, Regina Lamo, una vez que ya muerta Rosario de Acuña, escribe esto en el periódico La Tierra, dice: yo, ¿quién soy yo? Una mujer que la amó mucho, a quien su padre, Anselmo, el amo, enseñó a admirarla, a ella como un ente semidivino, traído a la vida de la humanidad para guiarla entre escorias, hacia el camino del bien, de la justicia, del amor. Esa devoción casi de santidad laica, ¿no?, que muchas veces tenían algunos de sus seguidores. Se forma un patronato, que no me voy a extender para no cubrir mucho tiempo, que es el que presiden los hermanos Lamo Jiménez y que complementa la actividad escolar del centro, pues con atención social, con atención económica, con dispensario de asistencia médica, de tal forma que hace de complemento a la labor educativa. También hace homenajes a Rosario de Acuña. En esos homenajes, en la Sociedad Económica del país, van a participar distintos escritores, pero aquí yo he destacado la figura de Belén de Sárraga, que a su vez va a participar en una serie de conferencias que impulsa el patronato sobre diversos temas, sobre eugenesia, sobre la Constitución, sobre la situación de la mujer y sobre principios educativos que hace Belén de Sárraga. Belén de Sárraga es una discípula de Rosario de Acuña muy importante. Todavía tampoco tenemos una biografía sobre ella. En nuestro país parece ser que hay una catedrática de Málaga, historia contemporánea, María Dolores Ramos Palomo, que está en ello, pero no la tenemos. Belén de Sárraga se va de España, recorre toda América Latina, bueno, toda Iberoamérica, porque también estuvo en Brasil, prácticamente todos los países, incluida Cuba, y va a expandir por estos países las ideas librepensadoras, anticlericales y obreristas, más cercanas al anarquismo, y va a crear centros, va a publicar periódicos, se va a tirar, como digo, prácticamente 2 décadas y retorna a España con la Segunda República y, bueno, pues está aquí participando en esos homenajes a su maestra, a Rosario de Acuña. Aquí tenéis 2 obras, pero que no son de autores españoles, sino que es de una autora chilena, que es Julia Antivilo, que trabajó con ella como Luis Vital en el año 2000 y luego una publicación en el año 2021. La última se titula Belén de Sárraga, crónica de un torbellino libertario por América Latina. Y la primera, bueno, lleva el subtítulo de precursora del feminismo hispanoamericano. Es decir, bueno, quisiera con esto destacaros la importancia de la figura de Rosario de Acuña, porque cuando ella ingresa se afilie de alguna forma, por decirlo, al libre pensamiento, no es una más, sino que se convierte en un referente, en una persona de liderazgo para las demás mujeres librepensadoras del momento. De tal forma que detrás de ella va a venir lo que llamaríamos un nuevo escalón
lo que se llama la genealogía feminista, pues luego vendrán ya estas nuevas generaciones de mujeres ya con un mayor activismo, que generan movilización social importante. Luego veremos a Ángeles López de Ayala, que es otra de las discípulas de Rosario. En este caso, lo que tenéis en el centro es una foto que sale porque fue detenida por gritar en un acto público cuando llega el marqués de Polavieja, que había sido el responsable del fusilamiento de José Rigal, el líder independentista filipino. Y bueno, montó un escándalo, la detuvieron y la tuvieron en la cárcel más de 2 meses. Suelen ser antimilitaristas también, contrarios al tema de la guerra de Marruecos. Bueno, una de las cosas que hace el patronato es un libro, que es este, que es aquí, que es Rosario de Acuña de la Escuela. Se edita a finales del año 33. Es una portada de Art Deco. También ha habido una exposición en el Conde Duque, Madrid, y el Art Deco. Bueno, pues aquí tenéis el de Víctor Masriera, y es una portada de ese estilo. Y de esto se encarga Regina Lamo, de hacer este volumen, con la intención de que fuera un libro para uso en las escuelas. De hecho, acabará siendo aprobado por el Comité Nacional de Cultura en la lista de libros. Lo que pasa que luego, ya sabéis lo que pasó después del 33, ¿no? De hecho, si veis, pone tomo 1, es decir, que la intención de Rosario de Acuña era la de continuar editando obras de este tipo. En ese libro va a haber, aparte de los textos, pues hay dibujos de Batucha, que tenéis ahí, y de Enriqueta Unil. Enriqueta Unil es hija de Regina Lamo. Es hija de Regina Lamo y es madre de Lidia Falcón. Lidia Falcón es la presidenta del Partido Feminista, que todavía vive, tiene 89 años. Veis un poco el panorama familiar, ¿no? Regina es madre de Enriqueta y abuela de Lidia Falcón. Aquí tenéis más dibujos de Enriqueta que ilustran los textos de Rosario de Acuña. Y el libro finaliza con un post-scriptum de Carlos Lamo, que posiblemente sea el último texto que tengamos de él, en abril de 1933, donde dice que, bueno, ese libro no se puede, podríamos decir, que no puede estar sin 4 líneas suyas, que había sido una persona que había estado 40 años con Rosario de Acuña. Y entonces habla de esa maravillosa mujer, y sobre todo, una de las cosas que hace en el texto es quejarse de las dificultades que había encontrado siempre Rosario de Acuña, de las fuertes oposiciones que había tenido y rechazo, y que esos rechazos se repetían ahora en su hermana, en Regina Lamo, con las labores que ella quería hacer en la República. Es decir, bueno, le estaba ocurriendo un poco lo mismo que le ocurrió a Rosario de Acuña, pero como diciendo, este régimen debería tener otra actitud. La cuestión es que este texto posiblemente sea lo último de Carlos. En el año 34 viene la directora de este centro. La directora es Julia Álvarez Resano, que llega después de haber sacado las oposiciones, viene de Navarra y se convierte, viene un personaje muy importante, socialista, y que es jurista también, que trabaja como abogada para la UGT, y bueno, nada más llegaba a tener un grave conflicto por un problema de un acoso de un maestro a una alumna, y va a tener que solventar la utilización que se hace política de eso para intentar atacar. Bueno, Julia Álvarez Resano, prácticamente hasta el 2007, que se editó este librito, tenéis aquí,
que es uno de los que tenéis, con una editorial navarra, Julia Álvarez Resano, Memoria de una socialista navarra, pues tampoco se conocía mucho de ella, porque además tuvo que ir al exilio y en el año 46 fue depurada. Cuando depuran el PSOE depuró a los partidarios de Juan Negrín, les echaron del partido y ella se fue a México y murió en el 48. Bueno, pues esta mujer fue la primera directora de oposición del centro escolar, Rosario de Acuña. Fue también la primera gobernadora civil de España, de la provincia de Ciudad Real. Aquí tenéis, bueno, entregando de nuevo a Alcalá Zamora, que estuvo en enero del 35 entregando pues, juguetes de la Navidad, y la foto del centro, en Rosario de Acuña, con los niños de este centro. Bueno, más actividades del patronato, chocolatada, la Día de la República, una colonia escolar. En esta colonia, el proyecto de creación de la colonia escolar que tenía Regina Alamo es que los niños de este centro fueran a Gijón, fueran a la casa de Rosario de Acuña y que allí se montara una colonia escolar. Pidieron las subvenciones y se las dieron. La Dirección General de Primera Enseñanza les da una subvención de 2.000 pesetas para el año siguiente, es decir, para agosto del 36. Esto me recuerda, y seguramente os recordará, una película de Patricia Font, El maestro que prometió el mar. Bueno, en este caso no fue el maestro, sino fue el patronato que prometió el mar. Bueno, el patronato que prometió el mar y que no pudo ser. Bueno, y también crearon una guardería escolar. Crearon una guardería escolar en el barrio de Aluche, en julio del 36, en el Paseo de Extremadura número 105, y bueno, también hicieron comunicados de apoyo al Frente Popular. ¿Qué ocurrió? Pues que estalla la guerra civil, que en los finales de octubre, primeros de noviembre, el frente va avanzando, se pierde lo que se llamó la batalla de Seseña, y aquí tenéis Pinto, que nosotros venimos de allí, y fue ocupado el 2 de noviembre del 36. La carretera de Extremadura, un poquito a la izquierda, y a partir de esas fechas pues ya se planteó un problema con el centro, de tal forma que el frente se echaba encima y los niños de este grupo escolar se fueron a una parte se fue a la Huerta Murciana, y la guardería escolar o la escuela infantil sería trasladada a Barcelona. Esta imagen que tenéis es de Barcelona, en unas noticias que salieron haciendo una aclaración porque se habían confundido de localización, en las que bueno, se dice que es la residencia infantil Rosario de Acuña, que estaba en el Paseo de Extremadura 105 y que es trasladada a Barcelona el 5 de noviembre del 36, y las profesoras que se ven son Enriqueta O'Neill y Josefa Midón. Es decir, Enriqueta O'Neill en ese momento ya va a pasar a Barcelona. Bueno, quiero acabar esta segunda parte con un texto que dice lo siguiente. Bueno, un texto y luego una imagen. El texto es de Manuel Tejedor, que es lo tituló La solitaria de Cervigón, está en el periódico El Socialista del 23, ella murió el 5 de mayo y esto es del 19, y dice Manuel Tejedor, dice, nos decía Rosario de Acuña, dice, a ver, amigos socialistas, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas, los anarquistas, todos los verdaderos liberales, unirse en bloque ante esa avalancha que se nos echa encima en todos los países, que es el fascismo. Bueno, esta señora está
estaba un poco adelantada. Ya, bueno, aprovecho a deciros también, pues, si alguno, que el día 25 voy a ir al Club de Amigos de la UNESCO a dar una charla, coloquio, sobre Rosario de Acuña como una mujer adelantada, ¿no? Adelantada a su tiempo. Bueno, aquí se adelantaba a lo que luego aprobará la Internacional, el 7º Congreso de la Internacional Comunista en el año 35, que es la propuesta de los Frentes Populares. Todavía se tardó un poco y pues se perdió tiempo. Esa propuesta que tardó en llegar pues dio pie a que ya en el 35 ganaron los nazis. Bueno, fue un poco tardía. Pero en cualquier caso lo que había aquí era una propuesta podríamos decir, de Frente Popular. Y el hecho de que llegara la guerra civil y de que llegara ese fascismo, porque en el discurso, bueno, aquí os quiero decir que el discurso de nuestra exposición tiene un orden. Es decir, lo que pasa es que luego lo traemos a los sitios y se nos descolocan los paneles por los espacios. En el libro que tenéis están ordenados los paneles. Bueno, el último panel es este. Y el anterior es el del movimiento obrero. El movimiento obrero y Rosario de Acuña, porque ella acabó prácticamente su vida, podríamos decir, en simpatías filosocialistas. De hecho, ella decía que ella solo leía la prensa portuguesa, el socialista y las revistas de monos, que eran un poco como los tebeos de la época, ¿no? Era lo único que leía, como diciendo, no quiero saber ya nada de todo el follón de los republicanos, no era lo único que leía, y ya también en ese momento consideraba que la transformación social estaba en manos de la clase obrera. Bueno, el último panel de nuestro discurso, que va después del texto que habéis visto, que es el final del panel anterior sobre el movimiento obrero, es la familia Adamo Jiménez. ¿Y qué ocurrió con esta familia? ¿Qué es la responsable de que este texto, de que este centro se llame como es, no se llama Rosario de Acuña? Pues el fascismo tuvo sus consecuencias para esta familia. Regina Lamo, tenéis arriba, tuvo dos hijas, Carlota O'Neill y Enriqueta O'Neill. Carlota O'Neill, casada con Virgilio Lérez. Virgilio Lérez, militar republicano, jefe de la base aérea de la Talayón de Melilla. Fiel a la República, le detienen y le fusilan. Prácticamente de los primeros fusilados de la guerra civil. En esos momentos, su mujer, Carlota, estaba con él en Melilla, detenida a la cárcel, y las hijas le quitan la custodia. Recuperar la custodia fue dificultoso, sale de la cárcel después de más de 3 años, y gracias a la intervención de José Bernabé Oliva, que era la pareja de su hermana en esos momentos y que había sido carlista, aunque había estado en el ejército de la República, pero era carlista porque estaba en Barcelona. José Bernabé Oliva va a intervenir con sus amigos carlistas y ministros carlistas para conseguir recuperar la custodia de las hijas de Carlota. En el caso de Enriqueta O'Neill, había tenido una relación con César Falcón. César Falcón, exiliado peruano, escritor, comunista, director del Mundo Obrero, casado con Irene Falcón, con un hijo, Mayo Falcón. Irene Falcón será como secretaria personal de Dolores Ibarruri. Bueno, pues Enriqueta O'Neill tiene una hija que es Lidia Falcón O'Neill, que es, como decía antes, la presidenta del Partido Feminista y que todavía vive. Será detenida por sus posiciones antifranquistas y en esa situación Enriqueta decidirá suicidarse. Entonces, a esto añadir el impacto también personal, de expectativas de vida, de profesionales, todo eso rotas vidas, esas expectativas, dificultades económicas, tenían que vivir
haciendo novelitas románticas, haciendo traducciones, dando clases de canto. Regina Lamo fue profesora de Estrella Castro. Bueno, este fue el resultado de esa llegada del fascismo que nos anunciaba Rosario de Acuña y que se debía de haber hecho antes. Bueno, con esto termino la segunda parte, y la tercera voy a ir un poco más lejos. Bueno, no he acabado, perdonad. La segunda parte, se me olvida la recuperación del nombre. La recuperación del nombre se debe a la Asociación Mesa de Memoria Histórica en el año Distrito de Latina, en el año 2017, que se va a plantear. Quien va a plantear esto es Rosa María Arteaga Cerrada, no me equivoco, que está presente y que aquí yo felicito por la labor que hizo, porque además se tuvo que oponer a las resoluciones, creo que del ayuntamiento, porque puso toda una serie de dificultades y bueno, tuvo que trabajárselo, pero bueno, es jurista y pudo hacerlo. Y al final había un problema por el tema de que también había duplicidad de nombres, ¿no? Entre... Sí. Bueno, no, si quieres terminas y luego pues esa parte la explico. Vale. Bueno, el caso es que ella es la responsable de hacer ese trabajo de pedir al ayuntamiento y de recuperar el nombre del centro. Macrino Hernández Riera, que es uno de los grandes divulgadores de Rosario de Acuña, que tiene un blog estupendo y fenomenal, que os recomiendo si tenéis algún interés en que entréis en él, tiene un comentario que titula así: Un colegio y 4 mujeres. De Rosario de Acuña, Regina Lamo, Julia Álvarez Résano y Rosa María Arteaga Cerrada. Bueno, pues no me voy a ir rápido ahora, por no cansaros más, en los escenarios de vida relacionados con Madrid. No voy a comentar este panel, solamente que veáis un poco si luego veis la exposición o otro día veis, o también lo tenéis en el libro, el contexto, ¿no? Nacional, internacional y personal de Rosario de Acuña, pero como vamos a hablar de Madrid, deciros que la relación de Rosario de Acuña con Madrid fue de progresiva desvinculación. Es decir, ella nace en Madrid, pero poco a poco cada vez se va desvinculando más de la ciudad. Ella va tirando al campo, va tirando al monte y bueno, pues... Pero a mí me recuerda también mucho a los trascendentalistas norteamericanos, en concreto a Thoreau, que se fue al lago, a Walden, a 2 años, 2 meses y 2 días, y escribió el libro, pero realmente no se fue tan lejos, porque resulta que luego Concord estaba muy cerquita y que iba, cuando le apetecía, se iba a la ciudad, iba a ver a los amigos, o los amigos le iban a ver a él, y Rosario de Acuña es un poco así, es decir, bueno, me voy al campo, pero no tanto como para estar desconectada del mundo. Es decir, me voy fuera de Madrid, pero me quedo en Pinto, que está, la casa la tengo a 300 metros. Me voy a Santander, pero me quedo en Cueto, o en Bezana, que están... Me voy a Gijón, pero... O sea, me voy allí a Cervigón, pero resulta que estoy a entre 3 y 5 kilómetros del centro. Y luego la tenemos aquí cuando había una manifestación importante o una obra de teatro que se estrenaba en Madrid de su amigo Joaquín Vicenta, pues aquí está. Es decir, que estaba apartada, pero no fuera del mundo, tenía conexión. Bueno, este es el Madrid de principios del siglo, un Madrid que se transforma, ya en el 90 es un Madrid que está con los ensanches, con el Plan Castro, un Madrid que ya, podríamos decir, le hace grande e insalubre a Rosario de Acuña.
Va a ser bautizada en esta iglesia, la iglesia San Martín de Tours, que es del siglo XVII. El documento donde hemos podido comprobar que, porque era un misterio donde había nacido, había nacido en muchos sitios, había incluso en Pinto. De hecho, el programa, el documental que hizo Radio Televisión Española, si lo veis, que está en la red, dice que nació en Pinto en el año 1851, pues ni una cosa ni la otra. El caso es que su partida de bautismo está en Madrid, en el Archivo Histórico Diocesano de la calle de la Pasa. La calle de la Pasa, el número 3, que antiguamente era el lugar donde estaba el arzobispado y donde se hacían los trámites matrimoniales, y por eso hay un dicho popular que dice: quien no pasa por la calle de la Pasa no se casa. Por ese motivo. Bueno, pues ahí está la partida de bautismo, una copia del original, en la cual se nos dice que Rosario de Acuña está bautizada en la parroquia de San Martín en 1850, el día 2, pero ella nació el día 1, vivía en la calle de Fomento, sus padres son, su nombre completo era María de Rosario Santos Josefa, y su padre Felipe de Acuña, y su madre es Dolores Villano. Aquí tenéis la iglesia de San Martín y Concepción Arenal, que simplemente por la coincidencia podríamos decir física, las dos grandes filósofas o pensadoras del siglo XIX español. A ese nivel estoy poniendo a Rosario de Acuña. La diferencia de conocimiento de una y de otra es brutal. Concepción Arenal, podríamos decir que se identifica como una pensadora próxima a lo que se llama el catolicismo social, o algo así, aunque dentro de ese catolicismo social era también una heterodoxa. Bueno, la cuestión está en que había diferencias importantes. Calle de Fomento, la línea que tenéis, y bueno, vamos a señalar a la derecha la iglesia de San Martín, a la izquierda el llamado, lo que era el Palacio de la Inquisición. Aquí tenéis la calle de Fomento actual, con una placa dedicada a Moratín, que vivió una temporada en esa calle, y sobre Rosario de Acuña no hay nada, absolutamente nada. Nació allí, pero no hay nada, ninguna placa. Este es el Palacio de la Inquisición, lo que fue el Ministerio de Fomento del Consejo Supremo de la Inquisición, hasta el año 1820, es un edificio de Ventura Rodríguez, del siglo XVIII, y aquí trabaja su padre. Cuando en el año 47 trabaja su padre, entra como escribiente y luego irá ascendiendo progresivamente, estuvo en Fomento hasta el año 49. Hay siempre una proximidad entre la residencia familiar y el ministerio. Es decir, no se cargaban, no andaban mucho. Aquí tenéis, dentro de la calle de Fomento, está este edificio, que es de los años 20, en el que estuvo la checa, durante la Guerra Civil, la llamada checa de Fomento, que venía del Círculo de Bellas Artes, que estuvo unos meses, y que luego acabaría con ella precisamente Santiago Carrillo, que se llamaba el Comité Provincial de Investigación Pública. La he puesto aquí por una cuestión, porque esto es ahora el Instituto Santa Teresa de Jesús. Y he querido vincular a Santa Teresa. Vamos, no he querido vincular yo, sino que hay quien la vincula con Santa Teresa de Jesús. De tal forma que María del Carmen Simón Palmer, que es la responsable de haber hecho un libro que es Escritoras Españolas del siglo XIX, ese libro es básico para todo el que quiera saber algo sobre escritoras del XIX, porque en él se recopila todos los escritos de estas escritoras en ese momento, que es del año 91. Y aproximadamente el 60 al 70% de la publicación de Rosario de Acuña quedó aquí reflejada, con lo cual este libro fue la base que tuvo luego José Volado para hacer la recopilación de las obras reunidas de Rosario de Acuña. Bueno, María del Carmen Simón Palmer, en un libro que es Historia de las Mujeres,
nos dice esto. Dice, se logra así una hermandad en la escritura femenina y en las ideas que tan solo se tienen precedentes en las autoras místicas del siglo de hoy. Eso va a llevar a más de un panegirista de Rosario de Acuña a compararla con Santa Teresa de Jesús. Bueno, Santa Teresa, y considerarla la gran mística del siglo XIX. Es decir, Rosario de Acuña para muchos está considerada la gran mística del XIX. Es una espiritualista, no es atea, tampoco es espiritista, pero sí es espiritualista. Y sí, yo creo que tenía la necesidad de creer en la inmortalidad del alma, más que nada por pensar que pudiera reencontrarse con el alma de su padre. Uno de los hechos más importantes en la vida de Rosario de Acuña es una enfermedad que tiene desde los 4 años hasta los 35, una conjuntivitis escrofulosa que le da problemas de visión, curas muy complicadas, muy dolorosas, y que consigue curar el doctor Albitos, que había montado una clínica en el año 1884 en la calle de la Ruda, precisamente en la zona más insalubre de Madrid. Allí había un mercado de frutas y verduras, donde ilegal, que va a estar desde mediados del siglo XIX hasta 1936. Esta calle va desde Cascorro hasta la calle Toledo, es una de las castizas. Aquí está el Malacatín, el restaurante famoso de los cocidos, un restaurante centenario desde 1895. Bueno, pues Santiago ocupa un edificio entero para su hospital asilo de Santa Lucía. Hay, podríamos decir, pacientes de pago que vienen de toda España y pacientes pobres que pagan lo que pueden. Rosario de Acuña se va a operar aquí y bueno, va a recuperar la luz. El problema de la falta de visión para Rosario de Acuña va a tener otras consecuencias. Por ejemplo, una educación especial, una educación en familia, donde va a viajar, va a estar en Italia, va a estar en Francia, va a ir a las exposiciones universales de París, va a viajar al norte de España, va a tener todo el apoyo familiar, va a ir al campo, como le dicen los abuelos, la niña al campo, a Sierra Morena. Entonces, bueno, tiene todas una serie de consecuencias. Bueno, esto es una carta de Albitos, que está en la Biblioteca Histórica Municipal, relaciones de amistad, y el tema de la naturaleza. El tema de la naturaleza, vinculado también a esa enfermedad, que la hace que la trasladen de Madrid, que se considera como un lugar insalubre, hacia Sierra Morena, pase temporadas en el campo, que va con su padre, con sus tíos de cacerías, que conoce toda la zona de Sierra Morena, la Sierra de Andújar. Aquí pongo un texto un poco para que veáis, porque este amor por la naturaleza va a perdurar a lo largo de toda su vida. Dice aquí, refiriendo a Sierra Madrona, dice: en aquellas inolvidables horas mi espíritu se fue desposando con la naturaleza. Bueno, esto recuerda algo también de Santa Teresa, porque la naturaleza para Rosario de Acuña es Dios. Hay una equivalencia entre naturaleza y Dios. Dice: y desde entonces el culto de mi vida, los afanes de mi voluntad, las energías de mi carácter, mi ambición, mi pasión, mi entendimiento y mis sentidos, todo mi ser entero ha luchado y vivido por y para la naturaleza. Esto lo escribe en 1901. Expediciones. Ese contacto con la naturaleza la va a llevar a irse 4 o 5 meses, hará 11 expediciones de este tipo, sobre todo por el norte de España, a viajar a subir a ascensiones, y bueno, pues iba de esta visa que veis ahí, en este caso con su criado, con el caballo, los mulos, su camping y también su escopeta. De hecho, era de armas tomar, en el sentido de que cuando algunos amigos la proponen para que vaya a la Academia de la Lengua, les dice: bueno, ¿cómo voy a ir a la Academia? Dice: me tengo que presentar allí con las gallinas y tengo que llevarme el revólver, ¿y qué voy a hacer? Sacar el revólver,
esa propuesta que hacían sus admiradores. En Pito tuvo que protestar el ayuntamiento y decir que era una tiradora porque la apedreaban la casa, y al final el criado le dio unos perdigonazos a uno en el culo, ¿no? Pero bueno, que en esa formación, Teatro Regal, su familia está al lado, tienen un palco, conocen toda la música oculta, pero además va a Sierra Morena, y en Sierra Morena, yo me acordaba el otro día, no sé si lo visteis, esto de las monterías del amigo de la Aldama, no sé si lo visteis, no sé. Pues era lo mismo, es decir, después de la montería el flamenquito, pero pues aquí ocurría igual, montería y flamenco, de tal forma que ella sé que es una conocedora del flamenco, una autora de copla, canta copla, y algunos flamencólogos consideran que es uno de los pilares de García Lorca para hacer su conferencia en Granada sobre el cantejón, que luego inspirará esta obra que tenéis ahí. Le hemos dedicado un panel entero a este tema. El ferrocarril, muy importante para ella, para moverse, para viajar. Su padre llegó a ser inspector de ferrocarriles. Atocha, el 51, Príncipe Pío, que tenéis aquí al lado, 61, luego reforma en el 82, Delicia, que se conserva tal cual, en el 80. Yo estuvimos el otro día viendo una exposición sobre la película Doctor Zivago. Pusieron aquí porque todos los escenarios están hechos, todos los escenarios de Doctor Zivago de ferrocarril se hicieron aquí, y los trenes y todas esas cosas, porque es el original. El apoyo familiar, aquí tenéis a Antonio Benavides, que aunque se dice que era tío suyo, no lo era tío de la mujer de su tío Cristóbal, pero bueno, un tío más de la familia, pero un personaje muy importante, diputado, senador, ministro, presidente de la Real Academia de la Historia, miembro de la Real de la Lengua, escribe en la Ilustración Española y Americana. ¿Cómo no iba a poder escribir Rosario de Acuña aquí? Pues claro, su primer poema largo, en 1874, en las orillas del mar, que bueno, ya preconiza de alguna forma lo que a ella donde le gustaría llegar, mar y la montaña. Empieza a dar sus pasitos en los liceos, en el Liceo Piquer, que está paralelo a la calle de Fomento, de Ganitos. Aquí José Piquer, un escultor valenciano, había montado un liceo para representación de la burguesía, para representaciones de teatro, lectura de poesía, y bueno, en estos momentos ya había fallecido, pero seguía con él su mujer Emilia Yu, y ahí se va a estrenar también Rosario de Acuña el 30 de enero del 75. Su primera obra dramática, el 12 de febrero del año 76, que hubo un éxito total en el Teatro del Circo, con el total apoyo de su padre, que mueve todos los hilos para conseguir efectivamente ese éxito en uno de los grandes teatros, con los grandes actores de la época y con todos los críticos a favor. El cartel que tenéis es de la Biblioteca Histórica Municipal y de su estreno en La Coruña. Este es el Teatro del Circo, que poco después se va a quemar. Esta es la zona del Palacio de Buenavista, que es el cuartel general del Ejército de Tierra, ahí al lado de Recoleto, y aquí la zona de los teatros, donde está el Teatro del Circo. Los actores más importantes de la época del teatro en verso, Rafael Calvo y Elisa Boldún. Sus retratos en la Ilustración Española y Americana, y en una obra suya, Ecos del Alma, que también aparece en los grabados. Matrimonio con un militar, con Rafael de la Iglesia de Auset, que es teniente, con el grado de capitán por méritos de guerras carlistas, y es 2 años más joven que ella. También de familia vinculada con la cultura, con la política, con el arte, amigos o seguidores de Beckett. Bueno, pues, uno de los cuñados será miembro de la Real Academia de la Lengua. La partida de matrimonio
tenéis ahí el lado final, se conserva también en el archivo histórico diocesano. Y aquí hemos corregido un error que luego se ha corregido por muchos sitios más, porque hasta ahora se ponía la fecha del 22 de abril como matrimonio y era un error de transcripción, no es del 22 sino del 27. Parroquia de Santa Cruz, el matrimonio, pero aquí la parroquia de la iglesia de Santa Cruz ya no existía, se había demolido en 1868, la parroquia, lo que es el archivo, había pasado a Santo Tomás, que se incendia en el año 72, y de ahí va a pasar a la iglesia del Carmen. Físicamente, la hipótesis que tenemos es que se debió casar en esta iglesia, en la iglesia del Carmen, aunque aquí residía la parroquia de Santa Cruz. Y en esos momentos vivía en esta calle, Concepción Jerónima 13, que es la espalda de lo que hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores es arriba a la derecha y el Palacio de Viana abajo a la izquierda, que es la casa o la residencia del ministro. Y luego otras dos imágenes que son de una construcción posterior de la República del año 34, que es la imprenta municipal, que es un sitio muy interesante. Bueno, aquí es donde vivía. Es su última, podemos decir, residencia familiar en Madrid. A partir de ahí su familia va a pasar a la calle de Carretas, ella ya se ha casado y se ha ido a Zaragoza, y la calle de Carretas está más próxima al que va a ser la nueva sede del Ministerio de Fomento, que es el convento de las Trinitarias Descalzas. Aquí también estará vinculado con la Biblioteca Nacional, con el Museo del Prado. Las Trinitarias van a llegar hasta finales de siglo y ya son sustituidas por el nuevo ministerio que se ve en Atocha, hoy Ministerio de Agricultura. Ese sería el referente. Aquí va a trabajar el padre. Bueno, está en Zaragoza 4 años con el destino de marido. En esa época va a hacer 2 obras nuevas de teatro. Bueno, hacer teatro en aquella época por una mujer era algo bastante extraordinario. Podían ser poetisas, que era para ella la palabra más fea del mundo, porque ella era poeta, no era poetisa porque tenía una tonalidad despectiva, y va a hacer 2 obras, una Amor a la Patria, que se estrena en el Teatro Principal de Zaragoza, y otra que trae a Madrid, al Teatro Español, Tribunales de Venganza. Es la segunda mujer en estrenar en el Teatro Español detrás de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y cuando el matrimonio fracasa, posiblemente por infidelidad del marido o porque no se van bien, por lo que fuera, ella decide que va a poner unas condiciones al matrimonio. Esas condiciones son que me vuelvo a Madrid, pero al campo, y que el marido pues cada uno haga lo que quiera. Entonces, por un lado lo que quieras, te buscamos un empleo en el Ministerio de Fomento para que puedas dejar la milicia y para que tengas un buen sueldo. Así lo hace la familia de ella, y yo me voy al campo y me voy a Pinto, a un sitio donde está la estación cerca, donde puedo mantener los vínculos con la ciudad de Madrid, pero donde puedo estar en una zona con mis animales, con mis plantas, con mi huerto. En Pinto va a estar, en eso que veis amarillo, es la finca de Rosario de Acuña en Pinto, y veis luego a la izquierda una en morado, que era la finca de otro escritor, Enrique Pérez Escrip. Y yo no sabía, porque Enrique Pérez Escrip escribía folletines de estos en fascículos, y se hizo, consiguió mucho dinero, y yo conocía esa faceta, pero viendo la exposición del Madrid Bohemio en el Conde Duque, resulta que este señor fue el que, podríamos decir, inventa la Bohemia de Madrid. Claro, a mí me dejó ya, digo, bueno, esto interesa, para que información un poco más, con una obra que se titula El frac azul, episodio de un perro flaco. Es considerada como la obra que inicia lo que se llama el Madrid Bohemio. Bueno, pues ahí tenéis la antigua estación y la finca de Rosario de Acuña. Pedro Manuel, el primo hermano de su padre, que es el que mueve los hilos para varias cosas, para que el marido tenga puesto en Fomento, es el director general de Agricultura,
para que ella pueda hacer una exposición de ganado en pinto y congraciarse con la población, para que el marido tenga un sobresuelo perteneciendo a la Gaceta Agrícola, para que ella pueda escribir también artículos en la revista sobre el tema de la vida en el campo, la vida en los pueblos rurales. Punto clave en Rosario de Acuña va a ser el fallecimiento del padre, porque el fallecimiento de su padre, desde mi punto de vista, tiene una función liberadora para él. Es una desgracia enorme, porque tenía un enorme vínculo con su padre que le había respaldado, que le había apoyado, pero el hecho de su fallecimiento supone una unión espiritual con el padre, pero la libera, podríamos decirle, de darle disgustos, la libera de tener que decirle que es que ya no aguanta al marido, y que se quiere separar de él, es decir, tardará 3 meses, me parece. Muere el padre, se separa del marido, y luego al poco tiempo empieza así. Tenemos constancia de sus simpatías ya por las causas del libre pensamiento, pero posiblemente en su mente, en su cabeza, ya estaba funcionando esto desde hacía bastante tiempo. Está enterrado el padre en el cementerio de San Justo. Muere en enero del 83. La madre cambia de domicilio a la calle del Carmen, luego a la calle Bailén hasta el 96, que es el último domicilio familiar. En ese mismo tiempo, ella visita aquí también el distrito de Latina, va a visitar a José María Izquierdo, que está a la vanguardia de la psiquiatría en el momento, que ha montado ese hospital psiquiátrico, manicomio se llama entonces, o hogar de locura, ya aparece en la prensa, y va a visitarle y a conocerle. Es posible que emocionalmente ella en esos momentos tuviera problemas, muerte del padre, separación del marido y una vida por delante de qué hago con mi vida y con mis pensamientos, y pidiera consejo podríamos decir, al que más sabía. Porque una de las cosas que suele hacer Rosario de Acuña es que va buscando siempre al mejor. Si me tengo que operar los ojos, busco a Albitos. Si tengo que hablar algo de locura, busco a Izquierdo, y luego pues, en esa línea. Bueno, Izquierdo, que también era republicano, pertenecía al Partido Republicano Progresista, y bueno, va a ser también concejal, diputado. Está enterrado aquí en Carabanchel, en la Sacramental de San Lorenzo y San José en Carabanchel Bajo. Y luego, como os he comentado, muy próximo, su calle muy próxima a la de Rosario. Primera mujer en el Ateneo, en el año 84, muy poquito después de inaugurar su sede en el Paseo del Prado, y aquí, bueno, pues para que os hagáis una idea, Pardo Bazán tardará 3 años en hablar en el Ateneo, en el 87, y ser socia en el 1905. De tal forma que, bueno, el paso que dio Rosario de Acuña pues es bastante importante. Hasta hace poquito no ha tenido un cuadro que le han llevado al Ayuntamiento de Gijón este año, pero no sé si lo han colgado otro hecho muy importante es su reunión en el Café Fornos en 1884, cuando se va a producir pues esa persecución al catedrático Miguel Moraita, y se va a reunir con los representantes de los estudiantes y con librepensadores, en concreto con el propio Moraita y con Ramón Chies, que era el director de la Dominicana en el Libre Pensamiento. Este lugar es muy importante porque ahí es donde declara Rosario de Acuña que se va a adherir al libre pensamiento, y que va a batallar por las ideas del libre pensamiento. Luego, en el 86, se unirá a la masonería, y el Café Fornos, bueno, también tenéis una imagen, era uno de los más importantes que había en Madrid. Ahora hay una exposición
en la serrería belga sobre el café del Pombo y los cafés literarios de Madrid, y habla de este café de Fornos, donde se reunía la élite en esos momentos. Ahí he puesto una imagen abajo, ahí que se ve en medio, que es la del perro Paco, que no sé si lo conocéis, la anécdota de este perro que tenía entrada libre a los cafés literarios, y en concreto al Fornos, donde tenía paso libre, y además era aficionado a los toros, iba a la plaza de toros, bueno, pues en una de esas corridas donde el diestro se le estaba dando bastante mal, se dedicó a hacer unas cabriolas y le dieron una estocada y murió. El diestro casi le lapidan allí por los hechos, y de la estocada acabó muriendo, y tiene una estatua en el Madrid de las Letras, creo que la calle Huertas es, me parece, el perro Paco. Bueno, era muy conocido el café. De hecho, en esta exposición que os digo de los cafés literarios están estas fotografías de lo que eran los techos del Café Fornos. Estas horas dominicales de la Monchi es el principal periódico librepensador del momento, que se extiende por todo el país a través de los carteles que las llevan a cualquier punto. Y bueno, en ese momento, aquí os traigo otro texto de María del Carmen Simón Palmer, que dice: Rosario de Acuña es la figura más representativa. Bueno, fijaros en el error de la fecha, 1851, esto es del año 94, todavía no sabíamos cuándo había nacido, en qué fecha. Es la figura más representativa en España del libresamiento femenino. Autora maldita desde entonces para las personas de orden, es reconocida como maestra por todas las heterodosas de su tiempo, es decir, reconocimiento como maestra. Esto yo creo que es muy importante para saber la categoría del personaje. No era un elemento aislado allí, bueno, un poco extravagante, ¿no? No es que tenía seguidoras, es que tenía. Las Salesas Reales, hoy Tribunal Supremo, franquismo, Tribunal del Público. Esto fue el convento de la Visitación de Nuestra Señora, fundado por la reina Bárbara de Braganza, mujer de Fernando VI, con la intención de retirarse cuando se muriera su marido. Lo que ocurrió es que se murió ya antes que el marido. Bueno, la cuestión de las Salesas es porque aquí se van a celebrar unos juicios muy mediáticos de la época. El crimen del cura Galeote y el crimen de la calle Fuencarral, que se convierten en unos crímenes que va a seguir todo el mundo, la prensa, y Rosario de Acuña, que no se va a perder ni una de las sesiones. Y va a hacer una obra, que es El crimen de la calle Fuencarral, que Macrino Fernández Riera la ha editado conjuntamente con la misma, del mismo título que hizo Benito Pérez Galdós. Bueno, el Palacio de las Artes y la Industria, que hoy es el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Aquí se hizo una exposición en 1887 y Rosario de Acuña va a verla y hace crítica también artística de dos obras: La invasión de los bárbaros de Ulpiano Checa, que se ha perdido. Ulpiano Checa tiene un museo muy interesante. Bien, bueno, y la tradición de, ahí tenéis, de Agustín Querol, de cual también era aficionada al arte. El fomento de las artes, ya dejamos el Ateneo. El Ateneo era el recinto de la élite científica, cultural, aristocracia, de la burguesía, y ella ya se estaba desplazando a otros entornos, al fomento de las artes, enfocado hacia las clases populares, hacia el proletariado. El fomento de las artes va a tener distintos nombres, distintos domicilios, y uno de ellos es la calle 1 de la Mata, que, si recordáis la que vimos al principio, Concepción Arenal, es la misma calle. Cuando ella va al fomento de las artes era 1 de la Mata y hoy es Concepción Arenal.
Ahí va a dar dos conferencias, los convencionalismos y consecuencias de la legislación femenina. Por esta última va a tener una campaña en contra de toda la prensa conservadora y católica de la época, porque evidentemente una de las consecuencias que dice de la legislación femenina era la influencia negativa de la Iglesia católica en la mujer. Habla del confesionario. Y luego, como oyente, va a ir a ver a Ángeles López de Ayala, que es otra de sus grandes amigas, discípulas. Esta ya es en otro escalón de feminismo. López de Ayala, que estará en Barcelona, aquí dice, nosotros lo hemos puesto en el cartel, en el panel, como la primera revolucionaria. Sufre varios atentados, pasa mucho tiempo en la cárcel, amenazas, crea la primera organización feminista, la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, en el año 92. En el año 10 monta una manifestación de mujeres por la reivindicación de la libertad de conciencia y de la educación laica. Padre Juan, una obra dramática que realiza, pero ya de carácter plenamente en prosa y de carácter anticlerical. Un gran éxito, solo dura un día en cartel. Ella había puesto el dinero, nadie se la quería representar, solo dura un día. La prohíbe el gobernador civil y le genera un quebranto económico muy importante. Es en el Teatro La Alhambra, o desaparecido por su decoración. Esta es una edición moderna de Carmen Simón Palmer, y al lado tenéis un texto que es un llamamiento que ella hizo para resarcirse de las pérdidas, representando Rienzi, el tribuno, en el mismo Teatro Alhambra. Su última obra dramática en el Teatro Español va a ser La Voz de la Patria. Son todas dramas de carácter histórico, en este caso las ve con el tema de Cuba. Ya la tenemos en Santander, se va de Madrid al norte, poco en Galicia, y se acaba instalando en Santander, y en Santander nos encontramos con que se dedica a la agricultura, pero igualmente, ¿quién es el mejor? Castelló. Castelló, que está en la nariz del mar, pero que tiene una enseñanza a distancia, pues aprende a distancia. Aprende tanto que se convierte en una vanguardista en agricultura, aplica las teorías darwinistas de su abuelo, que las había conocido, que era médico y las había conocido en Alemania, las aplica para seleccionar las gallinas, para cruzarlas, para el mestizaje, y obtiene premios en esta exposición, con el mejor. Aquí la tenemos en Santander, pero como os digo, ya muy desvinculada de Madrid, pero no del todo. Si hay que venir a un estreno de Joaquín Niceta, pues se viene. Estrena Daniel y Rosario de Acuña viene. ¿Que hay que venir a una manifestación? Rosario de Acuña viene. Es la manifestación de marzo de 1909, en el que el bloque antimaurista se reúne en Madrid y va desde la Plaza de la Lealtad al Monumento a Castelar para pedir la dimisión de Maura. Pues ella está allí. Aquí tenéis una foto de la prensa donde se refleja, se dice que Rosario de Acuña estuvo en la manifestación y en primera fila fue del brazo de José Náquens, detrás del vehículo donde iban Pérez Galdós y el promotor republicano de la manifestación. Si hay que apostar por el urbanismo de vanguardia, mete sus fondos en la ciudad lineal. De Arturo Soria. Esto luego le vendrá mal, porque ella va a hacer, ya cuando está en Gijón, a partir de 1908, en 1911 hace un artículo, La Jarca de la Universidad, en contra del acoso que unos estudiantes han realizado, de unos estudiantes varones han realizado a unas chicas, unas de origen extranjero y otras españolas, de la universidad. En la entrada libre de la universidad tenéis que tener en cuenta que es de 1910, es decir, las mujeres acaban de tener matrícula libre hacía un año. Ella se indigna, hace este artículo, lo hace para que se publique en París, por Bonafou, pero Leroux lo publica en el periódico
por eso es un escándalo, porque les pone, bueno, le dice de todo. Le dice, hoy sería impensable el artículo porque sería tildado de homófobo y de otras muchas cosas, porque le dice de todo, les habla de sus madres, de que eran poco hombres y de todas las cosas. La cuestión está que es la denuncia, quieren detenerla, se va a Portugal y de su fortuna va a gastar la mitad en Portugal. Y cuando vuelve aquí en 1914 se encuentra que la mitad de la fortuna que tenía la tenía invertida en pues acciones, obligación de la compañía madrileña de urbanización, que era la que llevaba a cabo la construcción de la ciudad lineal. Y la crisis de 1914, por falta de materias primas y por falta de dinero por la Primera Guerra Mundial, provoca que pierda el resto de su fortuna, con lo cual a partir de 1914 se va a encontrar en una situación de pobreza económica ya hasta el final de sus vidas. Hipotecar casa, vender cosas. José Náquez inventa un premio al mejor escritor anticlerical y se lo dan a ella, 1.000 pesetas para que viva ya durante un año. Bueno, Ciudad Lineal. En 1917 viene a Madrid también, a Plaza de las Ventas, un mitin aliadófilo. En este caso, hay uno de sus seguidores, también uno de sus amigos, Roberto Castrovido, director del País, que dice esto. Dice, abominamos de ese kaiserismo que es contrario al pueblo alemán, al que saludo. Pueblo representado no por el Kaiser, sino por Rosa Luxemburgo, en la cual hay aquí un digno apágamo femenino, doña Rosario de Acuña, a la cual, que no sé ni dónde está, envío el saludo de toda esta representación espiritualista, aliadófila en el exterior y revolucionaria en el interior de España. Bueno, aquí dos cuestiones. Bueno, ella está aquí apoyando a los aliadófilos en ese momento, y su comparación con Rosa Luxemburgo, que yo además utilicé para hacer una conferencia que bueno, está en la web del Seminario de Historia, en el canal de YouTube, que es Rosa de Acuña y Rosa Luxemburgo, paralelismos, por si a alguno os pueda interesar. En ese mismo año, en el año 17, se está gestando una huelga general revolucionaria y ella llama a la unidad de las izquierdas y van a registrar su casa de Gijón 2 veces. Va a venir a la manifestación posterior a la huelga general revolucionaria, que se ha hecho en agosto, creo que es, y para pedir la amnistía del comité de huelga. El comité de huelga que tenéis aquí, la manifestación, formado por Besteiro, Anguiano, Saborí y Largo Caballero, 4 hombres. Pero este no era el comité de huelga completo, faltaba una persona. Esa persona que faltaba era esta, Virginia González Polo, amiga, seguidora, admiradora, bueno, realmente era una admiración mutua entre Virginia Polo y Rosa de Acuña. Bueno, Virginia González Polo es la primera dirigente obrera de este país, la que ocupa la primera mujer en la dirección del PSOE, la primera mujer en la dirección de la UGT, la primera mujer en formar parte de un comité de huelga general revolucionaria. Aquí, no va a conocer a nadie, ni los suyos. Yo, en el año 23, cuando hice la conferencia, porque murieron en el mismo año, Virginia unos meses después, le comenté, digo, bueno, es que no se han ocupado ni los suyos. Se ha ocupado un profesor de secundaria, este que tenéis aquí, Jerónimo Martín de Bernardo, que ha hecho esta publicación sobre Virginia González Polo, el olvido de la primera dirigente obrera. Bueno, Virginia González y Rosario de Acuña se admiraban y coincidieron en el espacio y en el tiempo en 1919, de tal forma que Rosario fue a visitarla en un mitin en Turón y luego Virginia estuvo en Gijón y estuvieron juntas paseando entre ellas, y de tal forma que aquí tenéis 2 artículos. Uno
el de Rosario, que escribió en El Socialista, en 1920, hacia Virginia González, y otro el de Virginia González, de homenaje a Rosario cuando falleció. Y ya hay otros escenarios en Madrid relacionados con el homenaje a Rosario de Acuña, como son los que se han hecho en el Ateneo. Este José Volado, que tenéis ahí, también asturiano. Bueno, yo voy a decir, ya que estoy hablando de los asturianos, que mi segundo apellido denota también el origen asturiano, porque mis bisabuelos, por parte de el padre y la madre de mi abuelo materno, eran de la zona de Cangas del Tracea. También tengo por ahí un componente asturiano. Bueno, José Volado presenta aquí con la ministra, que era Viviana Aidó, y la alcaldesa de Gijón, Paz Felgueroso, las obras reunidas. Luego tenéis otros. Este es el homenaje que se le han hecho ya más recientemente, y el cuadro que se entregó en este año al Ateneo, que trajeron las alcaldesas, tanto la del PSOE, Paz Felgueroso, como la actual, Carmen Morillón, que es del Foro Asturias, y entregaron el Ateneo. Obras también de homenaje a Rosario de Acuña, como esta Rafael Huracán, de Asun Bernaldez, que se representó en el Teatro Valle Inclán de Madrid y también en Pinto, en el Teatro Francisco Rabat, en 2023. Tenemos a Eulalia Ramírez Nueda, que tiene su ruta de las invisibilizadas que hace con la asociación Jefrema, y en una de ellas, pioneras, heroínas, si no me equivoco, y alguna bruja, está Rosario de Acuña. Aquí es un escenario de calle, y una bruja de Rosario de Acuña, porque en Gijón era la casa del Cervigón, era la casa de la bruja. Y Elena Hernández Andoica pues ha llevado también a Rosario de Acuña al Prado. La ha llevado con esta Rosario de Acuña, la pasión por la luz, en una serie que hizo, que ella comenzó, sobre las intelectuales españolas y el Museo del Prado en el siglo XIX. De tal forma que acabo con esto, una frase que dijo Rosario de Acuña: esta hora nuestra es la del sufrimiento, la hora de nuestras descendientes será la hora de la emancipación, que en su escrito a las mujeres del siglo XIX. Por mi parte, pues muchas gracias, perdonad, y muchas gracias por vuestra paciencia. Si queréis hacer alguna pregunta, bueno, Rosa María, querías comentarnos. Como ha sido tan nutrido y tan extenso en todas las facetas, creo que solo nos queda consultar todas las fuentes que ha enunciado en relación con Rosario de Acuña. Yo solamente pues, voy a indicar la razón por la que tuve interés en esta persona, y es algo como mucho más próximo. O sea, yo cuando se inaugura este colegio, mi familia de mi madre vivía en el barrio, y bueno, pues mi abuelo